Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Y bueno, estábamos esta mañana hablando de Hebreos capítulo 12. Luego adoramos al Señor, Torrota, antes de irnos. Sí, me gustaría también que orásemos, ¿no? Y que orásemos unos por otros. Yo creo que Dios nos ha traído aquí no para escuchar simplemente, sino también para dar, para orar unos por otros. Yo estoy seguro que hay personas aquí con necesidades del corazón, que a lo mejor no siempre las sacamos, ¿no? Y no es cuestión de hacerse la víctima a nadie, pero sí tener la libertad de decir ora por mí, y de decir quiero orar por ti. A mí me encanta cuando dice la Biblia que Dios quitó la aflicción de Job cuando hubo orado por sus hermanos. Yo creo que eso es un principio. Yo oro por mi hermano, Dios me bendice a mí. Oro por su aflicción y resulta que me quita la mía, ¿no? Eso es algo grande. Y creo que tenemos un tesoro impresionante e incomparable. La iglesia de Jesucristo es un tesoro. Yo estoy enamorado de Cristo, pero estoy enamorado de la iglesia. A mí me encanta. Es una cosa que la congregación de los justos, mirándole a Él, es algo bellísimo. Es algo que no tiene igual. No tiene igual, ni se puede comparar con nada, ni se puede comprar con nada. Y bueno, estábamos hablando hoy esta mañana de este pasaje, ¿no? De mirar a Jesús. Si queréis lo volvemos a leer en Hebreos, en el capítulo 12. El versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hablábamos de que hay toda una galería, hay una nube de testigos, ¿no? Hay toda una nube de testigos alrededor nuestro. Entonces, teniéndola, nosotros somos los que corremos, ya no podemos ir por la vida cristiana de espectadores. Somos los protagonistas, somos los corredores. Y está puesto, hay algo sobre nosotros, una responsabilidad que es cómo vamos a correr, ¿no? Cómo vamos a correr. Y dice, pues cómo vamos a correr, despojándonos de todo peso. Hablábamos de despojarnos del peso, hablar del pecado que nos asedia, correr con paciencia y, por último, mirar a Jesús, ¿no? Poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y habíamos hablado de algunas de estas cosas que me gustaría continuar un poco ahora por la tarde, ¿no? De qué vemos cuando miramos a Jesús. Y yo creo que es importantísimo, no podemos infravalorar la importancia de mirar a Cristo. La Biblia nos habla de esto constantemente. En Isaías 45:22 dice el Señor: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Jesús dijo en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. O sea que uno tiene que tener la vista enfocada. Concretamente en Mateo 14 se nos cuenta la historia de Pedro cuando baja de la barca y camina sobre el agua, ¿no? Y camina un tiempito, pero empieza a hundirse porque mira las olas, ¿no? Deja de mirar al maestro. Hay algo que hay en la mirada de Jesús que lo sostiene, ¿no? Y cuando deja de mirarlo a él se empieza a hundir. Y la palabra está llena de este tipo de referencias, de que mirando al Señor somos transformados. En 1 Corintios 3:18 dice que nosotros mirando a cara descubierta somos transformados como de gloria en gloria, como en un espejo, como viendo al Señor, ¿no? Somos mirando a cara descubierta al Señor. Hay algo grande, y más allá de esos versículos que nos dicen esto, hablábamos hoy de la importancia de fijarnos en Cristo, de mirarle a Él, y veíamos la humildad como la primera de las características de Él, como algo absolutamente sorprendente en Jesús y que realmente sale de su persona, nos cautiva ver que el más alto se haga tan pequeño, ¿no? Eso es lo que dice en Filipenses: haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo, cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y todo esto que dice, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esa escalera descendente de Cristo es lo que más impresiona de él. No que dice luego, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, que eso es fantástico, el nombre por encima de todos los nombres, y no hay nombre más alto que el nombre de Jesús, pero es que eso, tan alto, Cristo lo tenía en la eternidad ya. Él ya lo tenía, no, o sea, eso es de él, él estaba en la creación del mundo. Lo impresionante de Jesús no es eso ya es suyo. Lo importante de Jesús es que después de crear el cielo, la tierra y el mar así en su mano, así, todo, luego sea capaz de llegar hasta donde estoy yo, atravesar toda su creación y hacerse como yo, empequeñecerse tanto. Y tiene mucho que ver con la humildad de Cristo, ¿no? Es algo que luego dice el apóstol, puestos los ojos en Jesús, ¿no? Y entonces eso impresiona, que mirarle a Él realmente lo primero que nos transmite es su humildad, y veíamos y terminamos diciendo cómo Él dijo, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Hay más características en Cristo. Yo quisiera hablar de alguna de ellas también ahora, en esta tarde, y dejarla en nuestro corazón. Además de su humildad, la santidad de Jesús, su santidad. Y me gustaría que pudiéramos explicar un poquito este término, porque a veces cuando hablamos de santo decimos, madre mía, ya empezamos. Ahí sí que yo no puedo, yo no llego, o ahí sí que no caemos todos, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de santo, sobre todo aplicado a Dios, evidentemente, pues aplicado a Dios estamos hablando de la santidad suprema, de algo tan alto que nadie puede alcanzar, una perfección impresionante, una majestad suprema, una justicia, la oposición a todo pecado, un estatus inaccesible para ninguno de nosotros, una pureza incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice la Biblia, además inmutable, que no se mueve jamás. Es algo tremendo, ¿no? Y hay cantidad de versículos que hablan de esto. Probablemente uno de los más expresivos es el de Isaías 6, cuando el llamamiento de Isaías, que ve a las faldas de Jehová llenan el templo y los ángeles que cantan santo, santo, santo Jehová, los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, todo eso. Pero claro, Dios es Dios, nosotros no. A ver, ¿cómo puedo yo mirar a Jesús y tener algo de su santidad? ¿Cómo puede eso ser trasladado a mí, ¿no? Y hay algo que yo creo que podemos aprender, y evidentemente es el Espíritu Santo el que lo hace en nosotros, ¿no? Pero hay algo que podemos aprender de esto, del tema de la santidad, y que podemos tomar ejemplo de él. Yo me gustaría este concepto tratarlo con básicamente dos cosas, porque santidad, ser santos para el Señor, y es algo que vemos en Jesús, significa básicamente dos cosas. Significa, en primer lugar, aplicado a personas, que sobre todo en el Antiguo Testamento lo hemos también aplicado a objetos. Y significa dos cosas lo de santo. Significa apartado, para traducirlo un poquito y hacérnoslo a nosotros más accesible y que podamos entenderlo mejor. Significa apartado de, y significa consagrado a, ¿vale? Apartado de y consagrado para. Eso es santo, básicamente. No es una cuestión tanto de perfecto, sin fallos, ni nada, que ninguno de nosotros llegamos, pero sí este concepto de apartado de y consagrado a. Apartado de y consagrado para. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento lo vemos muy claro con ciertas cosas, ciertos utensilios, ¿no? Por ejemplo, que se apartaban para el servicio, ¿no? En el arca del pacto, en el templo, en el tabernáculo, había cosas que se consagraban, entonces se purificaban, se apartaban de otras, ¿no? Se apartaban y no se mezclaban, y no se podían mezclar con otras cosas, se tenían aparte. ¿Pero por qué se tenía aparte? No era solamente tenerlo aparte, es que se consagraba a, es decir, que se le daba un uso exclusivo para las cosas santas. Y lo vemos en objetos concretamente. En el Nuevo Testamento no lo vemos tanto en objetos, también lo vemos en personas en el Antiguo Testamento. Sabéis y recordáis, ¿no? Lo que son los nazareos en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Os acordáis? ¿Algún nazareo del Antiguo Testamento? ¿Alguno? Sansón, el de siempre, ¿no? El del que decíamos también antes, Sansón. Perfecto, ese era nazareo, además lo dice claramente. ¿Y cómo era apartado de? ¿Cuál era la parte de apartado de? Por ejemplo, en temas concretos, no, de aquí,
nada, de aquí tampoco, pelo largo, no podía tocar cosas inmundas, apartado de, pero al mismo tiempo, ¿por qué? ¿Por qué apartado de? Porque era consagrado para una labor concreta que era servir a Dios, en el caso de él concretamente, librar a Israel, juzgar a Israel. Claro, ahí fue donde falló Sansón, porque Sansón sí, apartado de, pero consagrado para... Cuando le daba el bajón, se acercaba por la tierra filistea y buscaba un par de niñas y se lo pasaba bien. Ahí, Sansón sí, muy pelo largo, muy nada de sidra, pero a ver, consagrado, no tanto, ¿no? Ahí fue donde decíamos esta mañana que Sansón tampoco es un ejemplo a seguir, ¿no? En ese sentido, porque en ese punto falla, ¿no? Dedicado a, entregado exclusivamente a. Jesús, en cambio, combina las dos. Jesús combina las dos. Y ahora, definamos esto. Porque claro, Jesús choca directamente con toda la gente de su época. Jesús es apartado de y consagrado a. Pero definamos, ¿apartado de qué? ¿De la gente? No. No. De la gente no. Recordemos que una de las acusaciones más constantes que le hicieron a Jesús fue esa, que tenía amistades, cuidado, que se juntaba con gente cuestionable, apartado de la gente para nada. Ese no era su santidad. Y él es el ser más santo que pisó el planeta, lo acusan de que tiene amistades de reputación. Y es el más santo que hay. Ahora, ¿apartado de qué? Del pecado. Él lo dijo, ¿no? Cuando le acusan de pecado, tienen que poner testigos falsos contra él, porque es que es mentira. Y él lo dice: ¿quién de vosotros me redarguye a mí de pecado? Ninguno, no podían. Cuando quisieron acusarle de pecado, tuvieron que inventárselo. Porque nadie le podía acusar de pecado. Entonces, apartado del pecado, no de la gente. Entonces, él constantemente estaba con gente. Claro, esto es lo que los fariseos no podían comprender. Por eso ellos decían que él era inmundo, que él no podía ser hijo de Dios, porque si él fuese hijo de Dios, sabría quién es esta que le está tocando los pies. Porque no lo permitiría, se apartaría de. Pero es que el concepto de santidad de Jesús era otro. El concepto de santidad de los fariseos era ese: no toques, ni manejes, ni angustes. El concepto de santidad de Jesús es: tengo que acercarme tanto a esta mujer pecadora para poder decirle en algún momento, amarla, mostrarle la gracia y la misericordia de Dios, y poder decirle en algún momento: vete y no peques más. Porque nunca hipotecó el mensaje, tampoco. O sea, se acercó mucho a la gente, pero dijo siempre lo que tenía que decir, ¿no? Esa es la perfección de Cristo. Entonces, apartado del pecado, una vida de agradar a Dios constantemente, y luego consagrado para. ¿Consagrado para qué? Consagrado para el Señor, consagrado para la obra que había venido a hacer. O sea, no hubo nadie que le sacara del carril en el que iba. Eso es santidad. Apartado de, consagrado para. Tener muy claro de lo que estoy apartado y tener muy claro hacia dónde voy, ¿no? Que hubo gente que cuando vieron que él multiplicaba los panes y los peces, dijeron: ya está, este es nuestro rey. Y lo quisieron nombrar rey. Y entendiendo él, cualquiera hoy hubiera dicho: aleluya, ya ha llegado el avivamiento. Óscar, te nombran obispo de Jaén. Y tú dices tú: bueno, ya está. Ya, ahora sí que Jaén va a conocer, ¿no?, a Jesús. Vienen para hacerle rey. Pues ¿qué más queremos? Jesús como rey, imagínate qué nación. Pero si multiplica los panes, ya no hay más pobreza. Entendiendo, Juan 6, entendiendo Jesús que habían venido para hacerle rey, se volvió a retirar al monte él solo. En otras palabras, él no se había consagrado para ser rey de ellos. No estaba interesado. Si no era el rey de sus vidas y de sus corazones, no quería ser el rey de ellos. Para nada. Esa no era su agenda. Eso estaba en la agenda de ellos, a lo mejor, pero en la suya no.
Y hubo vez tras vez, que tratan de disuadirle y tratan de... Pedro, o sea, a ver, el Hijo del Hombre será entregado en manos de malhechores y le maltratarán, le crucificarán. Y dice Pedro, que acaba de decir, tú eres el Cristo, bienaventurado eres, Simón, que no te lo reveló, vamos, tremendo, con profecía y todo, el hombre ungido. Ni se te ocurra, Señor. Ni se te ocurra, mira, no puede pasarte esto. No permitas, maestro, que te pase esto. Y Jesús dice, apártate de mí, Satanás, pero así, con todas las letras. Apártate de mí, Satanás. Ya quisiera ver yo la reacción de los fieles o de la iglesia si un pastor le dice a un miembro, apártate de mí, Satanás. Se puede tratar así a la gente. Yo no sé, los teólogos discuten, ¿no? ¿Dónde estaba Satanás? ¿Estaba dentro de Pedro? ¿Estaba a caballo con Pedro? ¿Estaba al lado suyo? ¿Le estaba sujetando? ¿Le tenía de los pelos? No lo sé, pero Jesús dice, Jesús lo tiene claro. Jesús dice, lo que tú, me da igual, si está dentro, si está fuera, si está alrededor o si te está estorbando, lo que estás diciendo, lo que has dicho hace un rato te lo ha revelado mi Padre, pero esto no te lo ha revelado mi Padre. Esto te viene de otra fuente, apártate. No quiero. No, porque yo soy apartado de y consagrado a. Y no voy a permitir que nada me saque de la línea que yo llevo. Entonces, no se trata de ser un cabezón y que nadie te pueda decir nunca nada, pero sí tener claro que somos apartados como Jesús. Apartados del pecado, de lo que Cristo nos ha rescatado, y que Dios tiene un propósito para nosotros, que Dios tiene un propósito para mi vida, que Dios tiene un plan conmigo. Yo tengo que saber eso. Desde el momento en que Jesucristo me rescató, Él tiene un propósito con mi vida. No hay nadie, ninguna persona aquí a quien Jesús haya rescatado. Si tú estás aquí y Cristo te ha rescatado, tú también, Él quiere algo contigo. No hay nadie a quien Él rescate que luego Él no quiera usarle para algo. Nadie. Y es nuestro misterio y es nuestra labor y es nuestra responsabilidad encontrar qué es aquello para lo que el Señor nos tiene y qué es lo que quiere con nosotros. Y escúchame, eso es santidad. Consagrarnos a lo que Él quiere para nosotros. No, yo que soy zapatero, sí, pero antes que zapatero, soy un hijo de Dios con un propósito. Y no vivo para trabajar. Trabajo para vivir lo que Dios quiere de mí. Porque mi primera prioridad, desde que soy un hijo de Dios y he sido rescatado, hay algo en la vida que tengo que hacer, ¿no? Por eso estamos aquí. Por eso yo soy músico. Pero yo, antes que músico, soy un hijo de Dios. La música, para mí, solo es un medio para llegar a lo que el Señor quiere de mí. Por eso Mauricio está aquí. Porque Mauricio no es ni cura, ni monaguillo, ni tiene una agencia de viajes o se dedica o es chofer, ni nada de eso. Es un señor que trabaja en un banco, pero como antes que empleado de un banco es un hijo de Dios, entiende que Dios lo llama a ciertas cosas y antepone eso a otras cosas. ¿Por qué estás tú aquí? Porque antes que un trabajador que tiene un fin de semana para el asueto, que todos lo necesitamos en nuestros momentos, resulta que Dios tiene algo contigo y tú por algún motivo piensas que a lo mejor el Señor te lo puede aclarar más aquí. Y has venido a pasar calor, a dormir más bien poco que mucho, ¿no? Y aguantar al jefe de los ronquidos, que esta noche no sé quién ha sido, pero ha habido toda una ceremonia, ha habido una ceremonia impresionante. Por lo visto, yo no me he enterado de nada porque yo soy una piedra, yo caigo así. Bueno, he oído la orquesta que había por ahí en el pueblo, creo que había alguna fiesta. Pero decimos, es que yo fallo mucho, yo no soy... Escúchame, la santidad no es perfección. Si la santidad no es que... Uy, mira, hay a veces que creemos en conceptos externos de santidad. Esa hermana que tiene el pelo muy largo, que no se lo ha cortado nunca, esa sí que es santa. Oye, que yo he vivido eso, Yo he vivido eso. La santidad es, bueno... aquella, no sé, o sea, conceptos externos, ¿no? Y según en qué lugares, una cosa u otra. En música. Yo soy músico y llego a lugares donde
La alabanza tiene que ser merengue, porque si no, no es verdaderamente ungida. De verdad. Y luego hay otros lugares donde dicen, el merengue no es de Cristo, el merengue no es de Dios. Así. Y si te vas con los gitanos, pues tiene que ser flamenco. Y si no es flamenco, no está ungido. Es verdad. Lo digo con mucho respeto, yo amo al pueblo gitano muchísimo, pero que todos tenemos un sesgo, todos tenemos una beta de algún tipo que nos emociona más y nos hace sentir como más inspirados. Pero eso no es santidad. Eso no es santidad. Eso es tu cultura, el rollo que tú traes, que está muy bien y todos lo respetamos. Pero santidad delante del Señor y mirar a Jesús, poner los ojos en Él. Es decir, si yo no es cuestión tampoco de, porque Dios no pide de mí que yo muera por nadie en la cruz, eso ya lo hizo Cristo, pero mirarle a Él en cuanto a su santidad es eso. Jesús, su santidad era apartado de y consagrado para. Ese tengo que ser yo, ese tienes que ser tú. Cada uno de nosotros, entender que Dios nos tiene para algo. Cuanto más nos apartemos de aquello que no es para nosotros y cuanto más nos aproximemos a lo que Dios tiene contigo en este tiempo, y puede que sea la iglesia, puede que sea evangelismo, puede que sea música, puede que no, puede que sea en el entorno de tu casa, puede que sea con tu gente, puede que sea en el trabajo. Lo que Dios tiene con cada uno de nosotros, consagrarnos a ello y darle al Señor lo mejor, eso es santidad. Y eso es exactamente lo que Jesús vivió. Y cuando dice el apóstol, puestos los ojos en Jesús, está hablando de eso también. Que la santidad no consiste en rituales concretos, en cosas que hagamos, sino en esa doble acción de apartarnos de y consagrarnos a. Y la Biblia está llena de ello, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la verdad, la santidad, todo aquello que honra al Señor, con todos aquellos que le invocan al Señor. Pablo lo dice constantemente, despojaos de una serie de cosas y revestíos de otra serie de cosas. Dejando esto, seguid aquello. Constantemente esa doble acción de apartarse de y consagrarse a. Y eso es santidad, y eso es mirar a Jesús, y esa es lo que vemos en Él. Otra cosa que veo en Jesús, cuando decimos de puestos los ojos en Jesús, su humildad, su santidad, ese enfoque tan claro, ¿no? Otra que veo y que me llama muchísimo la atención de Cristo Jesús es su misericordia. La misericordia de Cristo. Yo lo digo porque conmigo tuvo mucha. No sé contigo, ¿eh? No sé contigo. No sé cuánta misericordia tuvo que tener contigo, pero conmigo tuvo que tener un rato. Y hay algo que Jesús mismo dice, y es que al que más se le perdona, más ama. Yo creo que cuanto más conscientes seamos de cuánto el Señor nos ha perdonado, más enamorados del Señor estaremos. Esto es una cualidad de Cristo impresionante y que tenemos que mirarla. Su misericordia. O sea, ¿no sabes tú que si hay alguien que pudiera acusarte de algo es Él? Si hay alguien que está lo suficientemente alto como para mirar hacia abajo y decirte, y acusarte con verdad, con propiedad, con autoridad y además con toda la razón del mundo, es Él, y que resulta que no lo hace. La misericordia del Señor, que tiene todas las de la ley. No sé cuántos alguna vez habéis hecho algo que habéis sentido. A mí eso me parte el alma. No sé cuántos habéis sentido alguna vez que el Señor os abraza. Porque cuando has hecho algo bien, cuando haces algo por el Señor, no has sentido cuando, por ejemplo, cuando te testificas a alguien. ¿No te llena de gozo después? Cuando haces algo correctamente, cuando te comportas como es debido, cuando pagas bien por mal, cuando haces lo que Dios pide de ti, ¿no te llena su paz el corazón? Y sientes su paz y sientes su aprobación en ti. ¿No sabes tú que por cada cosa que haces bien podría Él señalar 10 que has hecho mal y no hacerte sentir nada, sino todo lo contrario? Y no lo hace. La grandísima, tremenda y pura misericordia del Señor sobre nuestras vidas. Y para mí creo que nada define tanto la misericordia del Señor Jesucristo como la parábola del buen samaritano.
Todos la conocemos, ¿no? Esta parábola. Sabéis, ¿no? Del hombre que iba de Jerusalén a Jericó. A mí me gusta mucho esta parábola porque, bueno, sabéis que todas las parábolas de Jesús tienen un sentido, ¿no? Cada personaje tiene una aplicación, ¿no? Y en esta parábola estamos todos. Todos estamos. Por lo menos una vez estamos. A veces estamos hasta más de una en la parábola, ¿no? A ver, el Señor que desciende de Jerusalén a Jericó, ese somos todos. Porque a todos, o sea, el que está herido, porque todos hemos sido vapuleados de alguna manera por la vida, por el pecado, por lo que sea, y en algún punto el buen samaritano nos encontró, ¿no? Pero luego habla de tres personajes. Quiero centrarme en eso, ¿no? ¿Cómo es? El sacerdote, el levita y el samaritano. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos aquí? A ver, porque claro, a toro pasado es muy fácil, nosotros encajonamos y decimos, bueno, estos son, ¿no? Jacob es el bueno, Esaú es el malo, ¿no? Isaac es el bueno, Ismael es el malo. ¿Aquí quiénes son los buenos y los malos? En el sacerdote, no es una pregunta trampa. Que quedáis todos callados. El sacerdote, el levita y el samaritano. Claro, yo siempre digo pues que el bueno es el samaritano, porque es el que hay que tomar ejemplo. Ahora, lo que pasa es que yo, cuando veo esta parábola del sacerdote y el levita, yo es que me identifico mucho con el sacerdote y con el levita. Yo sé que Óscar no. Pero, a ver, pensarlo por un momento. A mí me cuesta mucho decir que estos son mala gente. Me cuesta mucho pensar que son malos. ¿El sacerdote quién es? Pues el pastor. ¿El sacerdote quién es? Es el que lleva las cosas sagradas. ¿Y el levita? Pues otro tanto, pues de la tribu de Leví. O sea, no todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes eran levitas. El sacerdote era, digamos, el que representaba al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Y el levita, pues vete tú a saber, pues ahora se habla mucho del levita como el músico, ¿no? Bueno, pues sí, algunos eran, pero eran los que hacían las labores, había 1000 labores en el templo, los que tenían las cuestiones del templo, las cuestiones sagradas entre manos. Gente consagrada, ojo, gente consagrada. Y cuando se nos dice que este hombre iba de Jerusalén a Jericó, o sea, ese es un camino, Jerusalén a Jericó es el camino de un día más o menos, ¿vale? Entonces, si este sacerdote y el levita iban por el camino, pues una de dos, o iban a Jericó a ministrar o venían de ministrar, pero el caso es que habían dejado a su familia, estos señores habían hecho un viaje o estaban haciéndolo por cuestiones ministeriales, para servir al Señor. Y ahora van por el camino y hay un tío tirado ahí, ¿no? Con sangre. Ahora dime, ¿qué haces tú? Cuando vas de camino a la iglesia y estás mirando el reloj y ha sonado la campana ya. Y dime tú, ¿qué haces? Cuando además se sabe que en esos tiempos, o sea, que era muy común que fuera una trampa. Para que te pares y para darte la paliza y quitártelo a ti todo. O sea, no sé tú, pero yo, que voy al culto y que tengo la excusa perfecta, yo lo veo y yo digo, Señor, tú sabes cómo voy ahora mismo, Padre. Tú sabes cómo voy, tú sabes cómo estás esperando y además, este hombre está hecho polvo. Primero que, no sé, a lo mejor es mentira, ¿no? Pero si en el peor de los casos que sea verdad, Señor, de verdad, Señor, toca, o sea, manda una ambulancia, yo saco el móvil, manda el SAMUR aquí, algo, Señor, alguien que le pueda ayudar a este hombre, Dios mío, no lo desampares, y voy orando todo el camino, en lengua son lo que haga falta, voy orando yo, pero yo sigo para adelante, ¿o no? Escúchame, vamos a ver, o sea, pongámonos en situación. Me cuesta mucho pensar que esta gente dijera, se muera. No creo, ¿eh? Gente buena, gente consagrada a Dios. Y sin embargo, Jesús dice que no tuvieron misericordia. Que no tuvieron misericordia. La misericordia la tuvo este otro samaritano, que no lo quería nadie lo quería,
que pasa por allí y lo ve y se para. Que yo creo que el pobre que está tirado, cuando ve que se para el samaritano, dice, ahora sí que ya este me termina de matar, porque los samaritanos tenían tan mala fama que encima, o sea, lo último, yo creo que cuando ve pasar al sacerdote pide socorro, padre, ayúdeme, o yo qué sé, algo, al levita, hermano, ayúdame. Cuando ve pasar al samaritano, yo creo que se encoge y dice, ojalá no me vea, porque me termina de rematar, ¿no? Este se para. Y Jesús dijo que este tuvo misericordia y que los otros no tuvieron misericordia. Me parece fortísimo eso. Porque Jesús dice que juicio sin misericordia se hará a aquellos que no tengan misericordia. Y me da la sensación de que la misericordia tiene mucho que ver con pararse, con parar el carro, con ser capaces de detenernos en nuestro día. Yo soy malísimo para eso. Tengo una agenda tan apretada que pararme es dificilísimo, porque todo lo considero una interrupción, porque voy a lo que voy, y la mayoría de nosotros vamos a lo que vamos, y tenemos cosas en la cabeza, ¿no? Pero ¿cuántas veces cuando viene una interrupción y yo reprendo la interrupción y no es una interrupción? O sea, el que me interrumpe es el Señor. Es fortísimo. Mateo 25, las personas que llegan ante Jesús, es muy duro, que llegan y dicen, Señor, hombre, maestro, en tu nombre hemos hecho maravillas, hemos levantado paralíticos, muertos, hemos echado fuera demonios, enfermos. Y dice el Señor, apartaos de mí, no os conozco. Hacedores de maldad, fuera, porque no os conozco. Pero maestro, ¿cómo que no? Dice, no, porque estuve enfermo y a ti nunca te vi. Estuve en la cárcel, estuve desnudo, estuve con necesidad y tú no te paraste nunca. Pero, y dice, ¿cuándo te hemos visto así? ¿Nosotros? ¿A ti? Y dice, bueno, pues cuando no se lo hicisteis a uno de estos. O sea, aquel viejete harapiento era yo. No era una interrupción, campeón, era yo, probándote. Y no tuviste misericordia. Que eso es muy fuerte. Cristianismo es tener misericordia. Puestos los ojos en Jesús. Mirarle a Él, mirar cómo es Él, mirar su personalidad, mirar las cosas que Él hace, cómo Él se comportaba. A mí me llama muchísimo la atención que estos hombres, el sacerdote y el levita, son calificados como despiadados porque no usaron misericordia, no usaron de misericordia. Y hermanos, pensando en esto y en la necesidad que tenemos de correr la carrera que tenemos por delante, hermanos, hay tantas cosas a nuestro alrededor que nos desvían la mirada, que nos hacen mirar a donde no debemos. Y resulta que tenemos que correr con paciencia, pero mirando a Jesús, mirándole a Él. Y creo que tenemos demasiados modelos a veces que no son como Jesús. No son humildes como Jesús. No son misericordiosos como Jesús. No son santos como Jesús. Que Jesús se inclinó a la gente. Que Jesús se acercaba a ellos. Que no me imagino al Señor caminando así. Así como, y la gente como, que yo creo que el maestro, hasta los niños se les subían en la chepa y se los tenían que quitar. Por eso se enfadaron los discípulos. Se enfadaron y dijeron, pues no puede ser. Y él decía, dejadlos. ¿Tú te imaginas? ¿Vosotros creéis que si Jesús entrase por aquí lo reconoceríamos? Pues yo me lo he preguntado. ¿Tú crees que lo reconoceríamos? ¿Crees que traería así una cosa así? Entraría así. Y diríamos todos, ¡oh! ¿Así? ¿No? ¿O sería más bien que te dijeran, es ese? Y tú lo miras y tú dices, nah, ese no puede ser. No puede ser él. ¿No? La gente no le reconocía. No reconocieron, veían algo en él, no sabían qué era, pero la mayoría decían, este no puede ser él, es el hijo del carpintero. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, revolucionó absolutamente todo y nos llama
a revolucionar el mundo que está a nuestro alrededor, por el poder que Él ha puesto en nosotros, ¿no? Y necesitamos mirar a Jesús, necesitamos mirarle más. Hay una historia que me conmueve y me parece que hay una clave muy importante en ella, y es la historia de un hombre que todos conocemos, y con esto os dejo y vamos a adorar al Señor y terminamos. Pero un hombre que amaba a Jesús muchísimo, amaba al Señor con todo su corazón, lo había dejado todo por el Señor y tenía claro que su vida pasada era pasada, que no podía abandonar al Maestro. Tenía claro que cualquier cosa en su vida era sincero, quería servirle, conocía toda la teoría del Señor, le conocía de cerca, tenía toda la información necesaria, sabía que Jesús era el Mesías, hasta tuvo la revelación, caminó sobre el agua cuando los demás se quedaron en la barca. ¿No? Que sí que se hundió, yo sé que se hundió, pero fue el único que caminó. Yo tengo un cuadro en mi casa, un grabado muy bonito, que se ven ovejas en una barca, son ovejitas en una barca. Te voy a hacer una foto. ¿No te lo he mandado, Lili? Son ovejitas en una barca. Y se ve a Jesús caminando, ¿no? Y están las ovejitas en la barca. Y se ve y pone abajo, mucha fe, Pedro. Se ve a la ovejita que se supone Pedro, ¿no? Y se ve a los otros con la bombona de oxígeno y la gafa de buzo diciéndole, mucha fe, Pedro, tal, no sé qué. Y el otro sale como puede, ¿no? El único que pone los pies en el agua es él. Que Dios nos diera mucha gente así, como Pedro. A mí me encanta Pedro porque es todo un personaje, y yo prefiero tener que frenar el carro que tener que tirar de un carro que está frenado, ¿no? Y Pedro había que frenarlo en más de una ocasión. Defendió a Jesús cuando los demás se quedaron paralizados y metió la pata. Sí, pero amaba a Jesús lo suficiente como para darlo todo, para jugarse la reputación, y le daba igual lo que dijera nadie. Ese tipo de persona era, ¿no? Y pensó realmente que podía servirle con eso, y cuando todos corrieron a esconderse, él pues se camufló entre los soldados, él solo, y dice la Biblia que se calentaba al fuego, ¿os acordáis? Se calentó con ellos y se ve que todo el amor que le tenía al Señor, toda la pasión, todo el coraje no le dio, porque cuando le dijeron, tú le conoces, de pronto hizo lo que jamás hubiera pensado que podía hacer. La decepción más grande de su vida, nunca pensó que iba a llegar a eso, porque eso iba en contra de su naturaleza. Él amaba al Maestro. Y no hay nada peor que meter la pata y que te digan, te lo dije, ¿no? O sea, lo negó. Lo negó. Pedro había jurado y perjurado que eso jamás iba a pasar. Y lo sentía de verdad, pero le negó, ¿no? Y como digo yo, encima, el gallo, ¿no? ¡Hala! Por ahí esta mañana ha sonado por ahí alguno. Mira qué feo el gallo y mira que canta mal, ¿eh? Pero yo no sé, ¿para qué sirve ese pájaro? No sirve más que para eso, para kikiriki. Encima el gallo, ¿no? Que es como eso, es como que le metes la pata y encima, ¿qué? Te vienen a comer la oreja a decirte, mira, anda, has metido la pata, bien metida, ¿no? Y Pedro se hunde, Pedro se viene abajo, Pedro se quiere morir. Te lo digo, yo en ese momento, Pedro, la autocompasión, la decepción, la soledad, la depresión, imagínate, solo. Y se muere, se quiere morir. Y entonces sucede una cosa, ¿no? Sucede una cosa que le salva la vida a Pedro. Y Lucas lo escribe así, literalmente. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Esto. La mirada del Maestro. Yo creo que nosotros somos totalmente ignorantes. No entendemos el poder. No entendemos el poder que fluyó en ese momento, cuando los ojos de Jesús y de Pedro se cruzan. Lo que pasa ahí no lo podemos interpretar. Olvídate de los leprosos limpiados, olvídate de los paralíticos, olvídate, ni la resurrección de Lázaro se compara con lo que pasa en ese momento. Porque Pedro, no nos engañemos, Pedro se está muriendo ahí mismo. Pedro es un náufrago que se hunde.
Y de pronto lo sacan y respira, y lo que le ha salvado es la mirada del Señor. Aunque él no lo sabe, y él piensa que su vida ha terminado, y lo que no sabe es que acaba de empezar, porque a lo mejor Pedro todavía no lo hemos visto. O sea, lo que Dios va a hacer con Pedro está por venir todavía, y ha sido el Señor que le ha mirado. Y yo digo, hermanos, hermanas, necesitamos mirar a Jesús. Necesitamos su mirada más. Necesitamos dejarnos de pájaros de colores y mirar a Cristo. Estemos donde estemos. No importa dónde estemos, mis hermanos. Y cuando termine este retiro, y cada uno se vaya a su lugar, y unos se irán a Mérida, y unos se irán a Jaén, y otros se irán cada uno a donde vaya, y solo Dios sabe si nos volvemos a ver algún día. Y puede que la vida nos lleve a sitios muy distantes. Puede que la vida nos lleve a momentos difíciles. Y puede que la vida te lleve a algún lugar en el que quieras tirar todo por la borda. Y yo te digo, en ese punto, Dios no lo quiera, pero en ese punto tan lejano, lo que te salva es la mirada de Cristo. Lo que te puede salvar es que lo mires a Él. No es que sepas mucho, ni que tengas mucha habilidad, ni que tengas mucho talento, ni que tengas mucha... Es la mirada del Maestro, es mirar a Jesús. Y lo dice el lema de este retiro, y lo dice el apóstol en Hebreos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, por el amor de Dios, sin quitar los ojos de Cristo, sin quitar los ojos de Jesús. Porque es que si estás a punto de caerte, si estás a punto de retroceder, si estás a punto de parar, si estás a punto de que ya se te sale el alma porque ya no tienes aliento, es su mirada la que te hace recuperarlo todo. Porque cuando le miras a Él y le consideras a Él, pasa el milagro de que tu ánimo no se cansa hasta desmayar, sino que sigues adelante por Él, por Él. Y cuando seguimos adelante por Él, cuando es por Él, entonces es de verdad. Y yo he vivido en mi vida momentos en que he tenido que llegar al punto en que ya no es por nadie, ni por nada, ni por logros, ni por metas, ni por ilusiones. Hay puntos cuando ya dices, Señor, es por ti. Y es cuando el Señor verdaderamente se glorifica en nosotros, ¿no? Entonces, la importancia de estas palabras, de poner los ojos en Jesús, es absolutamente increíble, es fundamental.